Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Comenzamos nuestra mesa redonda hoy para hablar de elecciones en Cuba a propósito de que el pasado 25 de marzo cerró el proceso de nominación de candidatos en todo el país y el próximo 19 de abril estaremos eligiendo todos a nuestras delegados o delegadas en las circunscripciones quienes nos representen y además tendrán el derecho también de ser nuestros representantes a nivel superior. Están con nosotros hoy en la mesa redonda para hablar de este proceso, de sus preparativos, de la calidad de lo que viene, Alina Balseiro Gutiérrez, quien es la presidenta de la Comisión Electoral Nacional. Gracias, Alina, por venir con nosotros. Arelis Santana Bello, segunda secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas y también miembro de la Comisión Electoral Nacional. Julia Iliana Durruti Molina es la secretaria de Vigilancia y Prevención de los Comités de Defensa de la Revolución Nacional, y Juan Enrique López Rodríguez, quien es funcionario de la Esfera de Educación y Trabajo Político Ideológico de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, LANAP. La bienvenida a ellos y también al resto de los miembros de la Comisión Electoral Nacional que nos acompañan en el estudio que estará dando seguimiento a este tema. Bienvenidos a nuestra mesa redonda. Hoy hablamos de elecciones en Cuba, las próximas, las de medio término, que son el próximo 19 de abril y el proceso que concluyó el pasado 25 de marzo. Pero antes de entrar en el tema del día, que son las elecciones en nuestro país, vamos a la noticia del día, que tiene que ver con que acaba de concluir en Washington hace solo unas horas la reunión entre delegaciones de Estados Unidos y Cuba para hablar sobre el tema de derechos humanos. Acaba de hacerse público un comunicado de prensa al término de esta reunión en Washington, al que voy a darle lectura. Dice que el 31 de marzo de 2015 tuvo lugar una primera reunión entre delegaciones de Estados Unidos y Cuba sobre temas de derechos humanos, tal como fue propuesto por Cuba en julio de 2014 y aceptado por Estados Unidos en enero del presente año. Tomás Malinowski, subsecretario adjunto para la democracia, los derechos humanos y trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, y Pedro Luis Pedroso Cuesta, subdirector general de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, presidieron las respectivas delegaciones que intercambiaron un clima respetuoso y profesional. Los representantes cubanos expresaron su interés de que este diálogo pueda contribuir a un tratamiento eficaz y no discriminatorio del tema derechos humanos y en pleno respeto a la igualdad soberana, la independencia y la no injerencia en los asuntos internos de las partes. De igual forma, la delegación cubana, dice el comunicado, enfatizó en la necesidad de observar un balance adecuado entre las cuestiones del ámbito de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. La delegación cubana trasladó sus profundas preocupaciones en relación con la garantía y protección de los derechos humanos en los Estados Unidos. En particular, enfatizó su preocupación por la agudización de la brutalidad y abuso policial con un patrón discriminatorio y las limitaciones al ejercicio de los derechos laborales y las libertades sindicales reconocidas internacionalmente. Asimismo, Cuba subrayó las violaciones de derechos humanos en la llamada lucha contra el terrorismo, incluida la tortura, las ejecuciones extrajudiciales con uso de drones y el espionaje y vigilancia extraterritorial. Consciente de las profundas diferencias con el gobierno de los Estados Unidos en el ámbito de los sistemas políticos, la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional, Cuba ratificó su invariable voluntad de que ambos países puedan relacionarse civilizadamente dentro del reconocimiento y el respeto de esas diferencias, así como su disposición a abordar con los Estados Unidos cualquier tema en un marco de igualdad, respeto y reciprocidad. Esto es una nota, reitero, del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Iniciamos luego de esta noticia del día nuestra mesa redonda. Hemos concluido conversaciones.
Bueno, quizás un pedacito de algo que queríamos adelantarle antes, pero para que estén preparados en el noticiero de televisión, los enviados especiales, Cristina Escobar y de la televisión cubana y de otros medios estarán transmitiendo más detalles de lo que fueron estas conversaciones en Washington entre Cuba y Estados Unidos, este primer acercamiento al debate sobre el tema de los derechos humanos. Entramos en materia de elecciones en Cuba y yo creo que podemos hacerlo conversando exactamente con nuestra presidenta de la Comisión Electoral Nacional. La veíamos ayer, Alina, compareciendo ante los medios de conferencia de prensa, decía que se eligieron 27.000, fueron nominados o nominadas, porque tengo aquí a la Federación de Mujeres Cubanas que no me va a dejar, no me va a permitir que no use lenguaje de género. ¿Qué calidad, cómo leer, cómo interpretar esos 27.000? Bueno, buenas tardes a todos los radioyentes, televidentes y a los compañeros que nos acompañan. En primer lugar, queríamos agradecer la oportunidad que se nos da de estar en esta mesa de redonda y actualizar todo nuestro pueblo. Yo quería, no obstante, a su pregunta, señalar que el 5 de enero, como todos conocen, se convocaron las elecciones en Cuba y sucesivamente tomaron posesión todas las autoridades electorales. Dígase la Comisión Electoral Nacional, Provincial, Municipal, las de circunscripción, que son las autoridades de la base, el pueblo mismo que se ha investido de autoridad electoral, y bueno, se aprobó por la Comisión Electoral Nacional todo el cronograma de las elecciones. Ya han sido designados los integrantes de las mesas electorales y en sentido general queremos informar que suman más de 188.000 autoridades electorales. Ya después de vencido todos estos pasos, señalarles además que en este proceso se va a trabajar con 12.589 comisiones de circunscripciones electorales. Que son menos que el proceso son, anterior. 1.900 menos y tantos, más de 1.900 menos que en el proceso anterior. Según lo que establecen las reglas complementarias, se hizo un estudio profundo y se determinaron las circunscripciones electorales con que vamos a trabajar en este proceso. Eso, yo quería precisar, la reducción de circunscripciones responde a un proceso de búsqueda de eficiencia también, es decir, no es que desaparecieron circunscripciones, estamos hablando de ajustes que se hicieron, por ejemplo, provincias, los mismos cambios de las provincias, en la provincia de La Habana, Artemisa y Mayabé, que todos eso es lo que influye en que haya menos circunscripciones. Bueno, ello puede influir, pero no precisamente. La Comisión Electoral Nacional aprobó sus reglas complementarias y estableció las proporciones de habitantes por las que deben estar las circunscripciones. Y ciertamente, como usted dice, es buscando un ajuste, mayor eficiencia, mayor cantidad de electores dentro de una circunscripción que pueda realmente ser manejada por el propio delegado de circunscripción, y buscando una uniformidad con las características de cada territorio. Es decir, tiene que ver con las características de cada territorio, con los habitantes de cada territorio, pero no precisamente con los ajustes que se están haciendo en estos momentos. Ya, ahora, lo otro, Alina, antes de seguir sobre ese tema, que me parece importante porque todo el mundo no suele reconocer, las elecciones a las que se va ahora, a las que vamos el próximo 19 de abril, son elecciones de medio término, son cada 2 años y medio. ¿Es para elegir delegados municipales? Sí, son elecciones parciales para elegir los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Que no es para diputados, sino porque además tampoco, aunque esos son la base, forman parte de la base. Cuando estamos eligiendo a ellos, también estamos eligiendo la cantera futura de diputados. Así mismo. Una parte. Una parte. En Cuba se desarrollan las elecciones parciales y las elecciones generales. Las elecciones parciales para elegir delegados a las asambleas municipales del Poder Popular se desarrollan cada 2 años y medio y las generales cada 5. Ya estamos en el proceso de elecciones parciales para elegir los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Correcto. Esta cifra, esto que concluyó el 25 de marzo, es el proceso que ustedes iniciaron a partir de la creación de la comisión del 5 de enero. Nosotros el 5 de enero aprobamos todo un cronograma y parte del cronograma de las elecciones está el proceso de nominación. Una de las actividades dentro del cronograma y yo creo que uno de los pasos electorales más importantes que tiene todo el proceso electoral. Yo creo que la nominación y el día de las elecciones vienen siendo los pasos más importantes electorales que tiene cualquier proceso de elecciones parciales y de generales en su primera etapa.
por las características propias de este proceso de nominación. Este proceso de nominación se prepara paulatinamente, se determinan las áreas en que van a desarrollarse esas asambleas de nominación, después se prepara todo el programa en que se va a desarrollar esas asambleas de nominación. Es un mes completo, desde el 25 de febrero hasta el 25 de marzo, claro, en que cada circunscripción se divide en áreas y en esas áreas se desarrollan esas reuniones de vecinos dirigidos por las comisiones de circunscripción y donde hacen todas las propuestas que ellos consideren para nominar a los candidatos que en su día se irá el 19 de abril a las urnas. Para la comisión electoral, el proceso más arduo, más intenso, ¿es ese que transcurrió hasta el 25 de marzo o el que empieza ahora hasta el 19 de abril? Bueno, la actividad electoral toda es compleja y realmente lleva un trabajo arduo. Pero este proceso que acaba de culminar es un proceso muy fuerte porque son esas asambleas de vecinos, convocar al pueblo que se va a organizar en esas áreas donde libremente va a proponer los candidatos que en su día van a ir a las urnas el 19 de abril. Es la base de la democracia del sistema electoral. Entonces es un paso electoral muy importante porque ahí el pueblo puede proponer y ser propuesto. Es decir, cada elector puede proponer y puede realmente ser propuesto, puede nominar y ser nominado. Y ya quedaría el paso de elegir y ser elegido el día 19 de abril. Sí. Sobre esa base de esas asambleas, incluso las asambleas tienen como requisito fundamental la presencia masiva de los electores. Ello quiere decir que es voluntario, es espontáneo, la organiza la comisión de circunscripción, invita al pueblo a participar en esas asambleas de nominación, pero bueno, son reuniones muy voluntarias donde realmente se cumplió en esta etapa que hemos venido desarrollando y que culminamos el 25 de marzo, se tuvieron los resultados esperados. Yo considero, y siempre lo he referido a partir de ayer en la propia conferencia de prensa, que son resultados positivos. No le podemos negar que no tuvimos dificultades, que tuvimos que suspender algunas asambleas, que tuvimos que reprogramar, que tuvimos incidencia en un mes completo, porque tuvimos algunas dificultades por asambleas que tuvimos que suspender por baja asistencia, problemas organizativos, hasta por fallecimientos de algunos electores en las zonas en que se estaba desarrollando la asamblea. Problemas incluso con la transportación, que a veces hay zonas intrincadas que tenemos que ayudar a los electores que participen en esas asambleas, pero ciertamente se cumplió el programa y se tuvieron todos los resultados que se esperan. La asistencia incluso fue superior al 75% y podemos hoy afirmar aquí que más de 6 millones de cubanas y cubanos participaron en esas asambleas de nominación, de esa forma espontánea, dirigida por las comisiones de circunscripción, y que bueno, es resultado de esas reuniones pudieron ejercer el derecho constitucional de participar libremente en esas asambleas. Pensar que el elector que se proponga y que en su día resultó nominado, después integrará, el 19 de abril se llevará a las urnas, será el delegado de la circunscripción y en su día integrará la Asamblea Municipal del Poder Popular. Y a lo mejor es el presidente de la Asamblea Municipal. O el Municipal. Vicepresidente. Exacto. Es decir, y es el órgano estatal de dirección más importante de un municipio. Entonces, realmente podemos decir, y ahí se demuestra la importancia de esas asambleas. Y un dato, bueno, los más de 27.000 son los que fueron nominados en alrededor o en más de 12.000, decía usted, 589 circunscripciones, lo que hace, es decir, siempre habrá, ahí están los datos, los nominados 27.379 en 12.589 circunscripciones. Pero fueron nominados en más de 46.000 áreas. Lo que le podemos explicar, lo que sucede es que en diferentes áreas, en una circunscripción, se puede nominar el mismo candidato. Claro. Y entonces, bueno, puede coincidir. No, porque ahí decía elegir que en cada circunscripción elige uno solo, pero tiene como mínimo dos candidatos. Es lo que estaban viendo. Gracias, Alina. Volveremos un poquito más adelante.
Bueno, una novedad también han sido estos spots que nos acompañan en el proceso electoral. Y ya sabe, cuando a veces usted, eso suele sucedernos a casi todos, ¿no? A la hora de la votación dice, bueno, pero no me gusta mucho la calidad de este dado. Tiene que ver con que usted haya asistido o no a su asamblea de circunscripción, pero el que no fue se lo perdió, se terminaron el 25 de marzo. Vamos hasta la provincia de Granma a ver qué tal son las noticias que llegan desde allá a propósito de los preparativos de las elecciones del 19 de abril. En Granma se publican los listados de los electores y las biografías de los 2.170 candidatos nominados. Es lo que corresponde en la actual etapa de las elecciones parciales del Poder Popular. En poco más de 3.000 reuniones de nominación, los vecinos propusieron a los que más condiciones tienen para representar al pueblo en el nivel municipal. 687 son mujeres, 418 son jóvenes menores de 30 años de edad, y con una participación bastante masiva de nuestra población. Las autoridades electorales granmenses velan por la calidad, especialmente en zonas intrincadas de la Sierra Maestra. Existen 7 municipios que conforman áreas del Plan Turquín y que en ella se abarcan 539 circunscripciones electorales y que más de 90.000 electores van a ejercer el derecho al voto ese día por estas intrincadas zonas montañosas de la provincia. Un proceso que concluirá definitivamente en los próximos días, cuando cada elector vote por quien mejor lo pueda representar en los procesos democráticos del poder del pueblo. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, estábamos viendo la experiencia desde Granma. Me gusta que haya empezado con el tema de los listados, porque esa es una de las tareas más importantes que hay, que empiezan ahora y que tiene que ver también con ustedes, por lo menos, y a lo mejor estoy abusando de la experiencia personal, pero ya a mí fueron a verificar quiénes van a votar, los carnet de identidad. Yo creo que es tiempo de aclarar también en esta mesa en qué lugar se vota, porque este país es un país de bastante movilidad interna. Julia. Sí, bueno, Arlene, la organización, los CDR, desde que comienza el proceso ha tenido su participación. El propio proceso aniversario 55 que lleva a cabo la organización también ha ejercido su influencia en este proceso. ¿Por qué lo decimos? Porque nuestro proceso político ha dado la posibilidad de fortalecer las estructuras nuestras que estaban un poco más débiles y por supuesto ahora estamos en mejores condiciones de enfrentar este proceso eleccionario con todo el aseguramiento que nosotros contribuimos con ello. En esta parte que antecedió estuvo muy involucrado también, estuvieron los CDR muy involucrados, porque tuvieron que preparar las asambleas, ¿no? Sí, cómo no, y por supuesto, al tener la estructura ya fortalecida como parte del proceso de fortalecimiento aniversario 55, bueno, ya estaba en mejor condiciones esa estructura de base para poder convocar, es decir, contribuir a la convocatoria de los electores a las asambleas de nominación y por supuesto todo el ambiente que se crea alrededor de ello, la higienización del barrio, la propaganda, es decir, todo lo que se hace en función de eso. Un dato importante en este tema de las nominaciones, Arlene, es que más del 19% fueron jóvenes, han sido jóvenes nominados. Hablamos de jóvenes menores de 30 años. Sí, cómo no. Bueno, también en el proceso aniversario 55, muchos de ellos fueron seleccionados en su CDR como jóvenes 55 aniversarios, es decir, que desde el CDR hasta las asambleas de nominación fueron reconocidas las potencialidades de esos jóvenes para poder ocupar este tipo de responsabilidad en la comunidad. Es decir, que también es otra de las cuestiones que hemos venido analizando en la organización. Bueno, como usted refería, estamos en una etapa donde se están ya exponiendo desde el día 16 hasta el 8 de abril los listados electorales. Es decir, y una de las contribuciones de la organización es precisamente la convocatoria a que los electores puedan revisar sus datos, si realmente están correctos, si están o no en los listados, porque es el momento de poder rectificar todas estas cuestiones. Y además también contribuimos junto a las mesas electorales, a las mesas de circunscripción, a poder, a nivel de casa, de poder también rectificar todo ello. Pero en los lugares donde esto no se ha hecho, sí convocamos
a los electores a que puedan acercarse a los listados electorales cada vez. ¿Dónde deben estar? Porque ahora estamos viendo imágenes de donde se ven expuestos, por ejemplo, biografías y fotos, pero los listados electorales, que es un poco más largo, ¿dónde deben estar expuestos los listados? Generalmente se exponen en los lugares más públicos. Estamos hablando del barrio. Estamos hablando del consultorio, la bodega, dentro de la circunscripción. Es decir, dentro de las propias áreas donde ellos van a ejercer el voto. Es decir, que están asequibles, es decir, cerca de donde residen los electores. Es decir, una de las cuestiones fundamentales es esto, porque esto evita que entonces el día de la elección haya que estar haciendo toda la inclusión de esas personas o rectificando. Si a una casa no han ido y la persona podría dirigirse a su CDR para ir adelantando el proceso porque tenga que viajar, porque tenga que hacer otro tipo de trámite, ¿cabe eso o debe esperar a que lo visite el funcionario o el representante? En la propia convocatoria que hemos estado haciendo por parte de la organización es que no hay que esperar que se llegue a la casa, es decir, es revisar, ir allí al listado, revisar y en caso de que haya que subsanar algún error, bueno, acercarse a la mesa electoral y a través entonces de la propia mesa, entonces poder rectificar con el registro electoral y poder hacer los cambios. Julia, perdóname porque voy a cortar tu intervención. Me están informando que tenemos el contacto ya con Cienfuegos. Ante la posibilidad de que podamos perderlo, porque ustedes saben los avatares que a veces sufren las comunicaciones, sé que allá está Ismari Barcia con la presidenta de la Comisión Electoral Provincial, con Elsa Linares. Y yo, la verdad que me adelanto un poquito, aunque volvamos contigo después, pero ¿qué tal? Me dicen que sí, que podemos ya intentar el contacto. ¿Sí? Ismari, un saludo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Arlene, por supuesto a todo el colectivo de la Mesa Redonda por esta oportunidad de llevarles a ustedes, a toda la teleaudiencia cubana, qué está sucediendo acá en esta recta final de este proceso eleccionario que culminará un día importantísimo para todos los cubanos, un día de reafirmación de nuestra soberanía, el 19 de abril. Pero yo prefiero responder a ese interrogante tuyo a través de las imágenes, de los propios códigos televisivos. Vean ustedes, disfruten del panorama que se vive acá, estas imágenes que acompañan a este proceso electoral en toda nuestra bellísima ciudad del mar, que como ustedes ven, bueno, pues va informando a todos los más de 350.000 electores que hay en la provincia de todas las etapas de este proceso, que como les decía, bueno, el día 21 de marzo pasado concluyó con 4 días a la fecha marcada nacionalmente todo el proceso de nominación y donde quedaron pues nominados 1.062 cienfuegueros para ser elegidos entre todos los mejores y más capaces en nuestros barrios para representarnos en las asambleas municipales del Poder Popular y muchísimas iniciativas que ha desarrollado la Comisión Electoral Provincial Cienfueguera, como ustedes pueden ver, algunas pegatinas y también algunos también plegables, estos instructivos que informan a aquellas personas que por primera vez se acercan a un proceso electoral, todos los pasos a seguir desde lo más mínimo, desde la reglamentación del carnet de identidad para acudir al colegio y bueno, hasta el hecho mismo de votar y como pueden ver, bueno, pues se va informando en cada uno de los pasos. Pero para resumir un tanto qué ha estado sucediendo con esta primera parte del proceso, como ustedes decían allá en el estudio tenemos a la máster en ciencias, Elsa Linares. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Elsa, usted ha participado en muchísimos eventos electorales de esta naturaleza, en muchos ejercicios democráticos. Por favor, ¿cómo pudiera, digamos, compararse este proceso en Cienfuegos, si de alguna manera podemos sacar, digamos, algunos saldos positivos de todo este proceso de nominación, que como decían es tan difícil para las autoridades electorales en la provincia? Bueno, muy buenas tardes. El proceso eleccionario en la provincia de Cienfuegos, podemos decir que se ha desarrollado este proceso de nominación de manera muy satisfactoria. Tenemos una cuestión muy importante y que nos ha dado resultados en este proceso, que es que con antelación se ha llevado a cabo la selección y la capacitación de las autoridades electorales y fundamentalmente de las comisiones electorales de circunscripción que participan fuertemente en todo el proceso. Esta capacitación en los diferentes momentos del proceso hemos insistido en el apego total a la ley, en el total apego a la verdad y en el cumplimiento de todas las normativas complementarias que se establecen en un proceso electoral. Nos ha dado muchísimo esta preparación de nuestras autoridades electorales para ganar en la calidad del proceso de nominación. En la organización del proceso. Y en la organización
realización del proceso. Que concluyeron con unos cuantos días de antelación a la fecha. Ajá. Y por supuesto este proceso de nominación de candidatos también se obtiene con calidad a partir de la integración de todos los organismos e instituciones que tienen que ver en cada una de las circunscripciones. El proceso de nominación de candidatos en nuestra provincia, a partir de los 1.062 nominados, tiene una mejor calidad del proceso 2012-2013 en indicadores importantes como la representatividad de la mujer y de los jóvenes en este proceso de nominación. Un 39% la representatividad de la mujer, destacándose en 4 municipios de nuestra provincia, en el municipio de Aguada, Palmiras, Cruces y Lajas, y en la representatividad de nuestros jóvenes también en municipios que también está caracterizado por la representatividad de nuestros jóvenes con un 24%. ¿Se parecen estos delegados que sean, o sea, estos nominados en los barrios a su propio barrio, que es una característica que debe primar en el proceso? Estos nominados se parecen a cada uno de los municipios, como lo podemos ver en cada una de las representatividades de las categorías ocupacionales que está representado en cada uno de los municipios. ¿Qué viene ahora en esta parte del proceso? Bueno, nosotros estamos trabajando desde el proceso de nominación de candidatos con la síntesis biográfica y la toma de fotos, que ya en el día de ayer y hoy se concluyó con la exposición de estas biografías. ¿Los listados ya estaban expuestos? Ya los listados estaban mediados expuestos. del pasado mes. Ok, desde el 16-17 se viene trabajando con la actualización y la verificación de la lista electoral, que como lo decía la compañera que me antecedió, en las comisiones electorales de circunscripción, de conjunto con las estructuras que existen en los CDR, se lleva a cabo la rectificación de los datos o las altas o bajas según las categorías que está proponiendo la unidad de trámite. Este proceso debe concluirnos antes del 8 de abril. Estamos desarrollando diferentes tareas, además de esta actualización. Mañana comienza la 4ª capacitación de nuestras autoridades electorales, que ya se extiende hasta las mesas electorales que van a trabajar el día 19 de abril. Y también se está puntualizando más a la base todos los planes de comunicación, los planes de transportación y de alimentación que intervienen en el proceso electoral. Y en aquellas zonas geográficas, Elsa, donde los cienfuegueros tenemos menos acceso y donde la información o las condiciones meteorológicas pudieran entorpecer el proceso. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y que nos haya puesto al tanto de qué está ocurriendo en esta fase final del proceso. A ustedes, muchas gracias también al colectivo de la Mesa Redonda y buenas tardes a Cuba. Gracias a ti, Mari. Ya yo comprendo por qué la Comisión Nacional Electoral nos decía Cienfuegos, Cienfuegos. Si Cienfuegos es Cienfuegos es el ejemplo, ojalá todo el país estuviera así. Vuelvo con Julita brevemente para en función del tiempo, pero Julita, quiero saber, porque es una de las cosas que ustedes como indicación deben darle a sus dirigentes en la base. ¿Cuál es la orientación de dónde votar? La gente, tú sabes que aquí vive en un lugar, tiene la dirección en otra y ahora más que nunca. ¿Dónde debe votar la gente? ¿Qué instrucción se le da a los dirigentes de los CDR? Sí, cómo no. A ver, al ser una votación parcial, es decir, un proceso parcial, cada elector debe votar donde reside físicamente, como decimos en los cederistas, donde tiene el perchero con la ropa, es decir, es donde realmente reside físicamente, tenga o no la dirección de ella, es donde tenga una mayor permanencia y que el día de la votación pueda estar realmente en ese lugar. Y están identificados en cada una de las circunscripciones, bueno, ya los lugares, es decir, los colegios. Una persona que viva casi al mismo tiempo en un lugar que en otro, puede ser, la decisión se tomaría entonces por el momento en donde esté en el momento que va a votar, sabiendo de antemano dónde va a estar el 19 de abril, ¿no? Correcto. Es decir, donde tiene una mayor permanencia. Es decir, hay personas que se mueven por temporadas mucho más largas. No estoy hablando del que se mueve de un lado para otro de forma corta. Estoy hablando de que hay personas que se mueven, están quizás unos meses en este lugar, otros meses en este otro lugar. Sobre todo las personas mayores que generalmente están un tiempo, a veces con los hijos, a veces con otros. Bueno, es donde esté el mayor tiempo. En la mayor parte del tiempo. Porque en definitiva lo que vamos a elegir es a la persona, al representante nuestro ante la Asamblea Municipal, que va a representar nuestros intereses, por lo tanto tiene que ver con la vida cotidiana. ¿Algo más, Julita? Sí, cómo no. La misma convocatoria que estamos haciendo también para el tema de los listados, tenemos que hacerlo también para el estudio de las biografías de los nominados. Que se lo lean con calma. ¿Qué es lo que pasa? Que yo conozco al que yo domino, al que yo nominé,
porque es mi área. Pero, sin embargo, en la otra área de nominación seleccionaron a otro compañero. Y quizás ese otro compañero tenga más condiciones o compañera que el que nosotros estuvimos nominando. Entonces, es importante que ya que están expuestas las biografías y las fotos de los compañeras y compañeros, bueno, que realmente pueda hacerse un estudio de esas biografías y votar realmente por el que tienen mejores condiciones. Una observación, la calidad de esas biografías, porque yo he conocido también biografías muy pobres que dicen muy poco, y sobre todo cuando se trata de jóvenes y usted lo tira contra personas de más edad, es imposible que tengan una biografía. ¿Se ha trabajado este año en eso? Alina va a estar tentada de responderme cada pregunta, ¿sí o no? ¿Se ha trabajado el tema de la biografía? Se ha trabajado. En cada comisión se crea incluso un grupo donde de la forma la redacción trabaja y se trata de buscar la uniformidad. Recuerden que en Cuba no hay campaña electoral y eso es uno de los requisitos por la misma exposición que usted ha expuesto. Es decir, es necesario sin socavar los méritos y la responsabilidad y la trayectoria de cada uno de los nominados, poder hacer esas biografías de forma tal que pueda realmente dar la medida de que todos los nominados son importantes, todos tienen una trayectoria y no sobredimensionar la trayectoria de un nominado sobre otro. Se ha trabajado fuerte en eso y yo creo que hemos logrado el objetivo. Yo creo que sí, que hay que profundizar, habría que ver cómo hacerlo también, los valores humanos, que un día las biografías digan algo más que dónde estudió, que qué hizo físicamente, sino que es eficiente en los resultados de su trabajo, es una persona sensible, con cualidades destacadas, porque es también reproducir en esa biografía lo que se dijo a la hora de nominarlo en su barrio. Digo yo, a lo mejor sirve de algo. Gracias, Alina. Lo tendremos en cuenta. Y le decía yo hoy a Juan Enrique, hemos visto tanto en los últimos días del proceso del Congreso de la ANAP que ellos de repente las elecciones se le pueden aparecer en este proceso como un enredo más, ¿no? Como una, ¿cómo lo están viendo ustedes? No. Es que precisamente... ¿Es bueno que haya coincidido con el Congreso? Es que precisamente coincide el proceso electoral con el proceso del 11º Congreso de la ANAP y a nosotros nos parece que es una coyuntura histórica. Y se ha convertido en una motivación para los campesinos y cooperativistas de nuestro país este proceso electoral en medio del proceso del 11º Congreso de nuestra organización. Debemos decir que de forma inmediata a que se dio a conocer la convocatoria a estas elecciones, el Buró Nacional de la ANAP llamó a todos los cooperativistas, campesinos y sus familiares a participar activamente en estas elecciones del año 2014. Debemos decir también que, por ejemplo, ya han sido nominados 1.850 campesinos y cooperativistas en las zonas donde residen y se están preparando condiciones para que en cada una de estas cooperativas, más de 3.300 cooperativas, las instalaciones de las mismas contribuyan, se conviertan en los lugares donde se están exponiendo las biografías, las fotos de los nominados. En esos mismos lugares estarán funcionando los colegios el 19 de abril. Los medios de comunicación, los medios de transporte de todas nuestras cooperativas estarán en función del apoyo que debe darse a estas elecciones. Y el Buró Nacional de la ANAP decía con razón, aprobó un acuerdo que esta era una manera más de que las juntas directivas jugaran su papel en cada una de las comunidades campesinas en todo el país. La ANAP ha convocado a todos los campesinos, cooperativistas, más de 385.000 que forman parte de esta organización campesina, a participar con entusiasmo, a garantizar la limpieza, embellecimiento de las comunidades, a garantizar toda la convocatoria y de forma masiva hacer que el 19 de abril sea una victoria más de nuestro pueblo y que los campesinos participen. Ahora, ustedes inmersos en este proceso, para el campesino es importante tener una directiva buena, tener buenos delegados al Congreso de la ANAP, etcétera.
cómo convencer al campesino de que además hay un delegado que tiene peso por encima de todas esas otras estructuras que el campesino tiene y necesita para funcionar. Es que precisamente los delegados de los campesinos son los propios campesinos. Ya decíamos que 1.850 compañeros cooperativistas y campesinos han sido nominados por los mismos campesinos y cooperativistas. Y las comunidades campesinas donde ellos radican son sus barrios, y es allí donde se desenvuelven, donde hacen la función también del gobierno local, que además va un poco más allá del trabajo y del funcionamiento de la cooperativa, ya se traspola al trabajo social, a la función social de los compañeros que tienen que desempeñar esta tarea en cada uno de estos lugares. Ya, entonces, ¿ustedes están contentos con que les haya caído esta tarea Felices, en medio del Congreso? Reiteramos que es una coyuntura histórica, que es algo que contribuye a motivar más a los campesinos, a los cooperativistas. Estamos seguros que en la comunidad campesina vamos a tener una nueva victoria el 19 de abril. Gracias, Juan Enrique. 19 de abril, elecciones de delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Instrucciones para el voto. La boleta electoral está estructurada de la siguiente manera. Para votar se marcará con una X dentro del cuadro que está a la derecha del nombre y apellidos del candidato a quien se le otorgue el voto. Cada elector tiene derecho a votar por un solo candidato. Si vota por más de uno, la boleta será anulada. 19 de abril, elecciones de delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. Voto por Cuba. Bueno, y vamos con las mujeres, las delegadas, que no siempre están en la manera de expresarse cuando se habla del proceso de nominación. Arelia, ¿hay satisfacción? ¿Cómo es el sentimiento después del proceso de nominación? ¿Vamos para más? Bueno, ¿Vamos para menos? ¿Vamos para mejor? Yo creo que vamos para mejor, porque nosotras en estos momentos tenemos el más alto % de mujeres nominadas en elecciones, en la historia de las elecciones. Me disculpan que tengo la voz un poquito con dificultades, pero hay más de 9.000, exactamente 9.815 mujeres nominadas. Eso significa que contra el total de circunscripciones que tenemos ahora en el país, como explicaba Lina, pues nosotros alcanzamos ese 35-84. Creo que podrían ser muchísimas más mujeres. Y nosotras siempre hemos acompañado, igual que los CDR, también este año es nuestro 55 aniversario, y la Federación ha estado trabajando de conjunto con las comisiones, con los CDR. Nosotras sí hemos trabajado con mucha intención la identificación de las mujeres con más posibilidades, porque ciertamente yo les comentaba que en las investigaciones que hemos hecho en la Federación, todavía nos marca muchísimo los problemas de carácter objetivo, socioeconómico, la sobrecarga que tienen las mujeres, y a la hora de la nominación y sobre todo a la hora de la votación, muchas personas entonces dicen, bueno, no voto por ella porque tiene muchas cosas, y yo creo que eso es un error. Las mujeres cubanas hemos demostrado muchas posibilidades, capacidad. Es decir, que el nivel alto de participación de la mujer es el que hace que sean menos nominadas a veces que los hombres. Yo no creo que sea eso. Yo creo que tiene también, tantas tareas que no puede tener una más. No creo. Yo creo que también a la hora de votar muchas personas piensan eso, pero yo te podría decir que las delegadas que tenemos hoy, aprovecho para felicitarlas a todas las que terminaron su mandato, son excelentes delegadas. Nuestra presidenta de consejos populares son excelentes presidentas, y hoy en el país hay 10 provincias dirigidas en el Poder Popular por mujeres. Entonces yo creo que han demostrado que lo pueden hacer y hacer muy bien. Por tanto, tenemos que seguir trabajando para eliminar esos estereotipos que a veces marcan a la hora de elegir o de nominar a una mujer o un hombre. Hemos avanzado, incluso cuando evaluábamos los resultados de las investigaciones, veíamos cómo ya no se nos niega o se nos deja de reconocer esa capacidad, esa inteligencia, esa sensibilidad. Pero yo creo que se trata entonces de darnos la oportunidad, y yo creo que la Federación de Mujeres Cubanas, de conjunto con el resto de las organizaciones, estamos trabajando para tener más delegadas, porque en la medida que logremos más delegadas de nuestras circunscripciones, podremos tener una cantera mucho más amplia a la hora luego cuando venga las otras elecciones. Eso, los propósitos, los objetivos que la Federación se plantea cada vez que hay un proceso electoral, ¿cuáles son básicamente? Nosotros básicamente elegir, nominar más
para elegir más mujeres. Y en la historia de los procesos electorales en Cuba, nosotras hemos visto como año, proceso tras proceso, hemos crecido. Incluso en el proceso anterior llegamos al 33,5%. Nosotros aspiramos que con esta cantidad de mujeres que tenemos nominadas, pues que sean buenas votaciones por nuestras compañeras y que superemos esa cantidad de delegadas. No, saquen ustedes una cuenta, cuando se organiza la asamblea de nominación, igualito que el día de la votación, las mujeres son las que hacen las actas, las que buscan todas las condiciones para montar el salón, las que llevan esto de que van a la casa de uno y le actualizan el carnet, los documentos. Al final es un hombre, casi siempre quien dirige la asamblea es un hombre el elegido. Sí, pero yo creo que también hay que ver ahí, entre las autoridades electorales, la mayoría es verdad que son mujeres. Nosotros debemos entonces romper con los estereotipos tradicionales de esa labor de servicio, de organización, y lograr la participación ya directa en la toma de decisión, porque en la medida que tengamos más delegados, pues entonces vamos a tener más posibilidad de tener más mujeres presidentas y vicepresidentas, que yo creo que es algo que nos merecemos. Y yo no discuto que el día que las biografías lleven los valores humanos también de la gente, se va a decir muchas veces más sensibilidad en el caso de la mujer, porque es la que más conoce también cuáles son los avatares cotidianos de un hogar. Bueno, al final estoy haciendo campaña por la mujer, eso tampoco se vale. Bueno. En todo caso es el mejor o la mejor. Así no se trata de más hombres o más mujeres, más de un tipo, más del otro, sino incluso más jóvenes o más de edad. En cualquier caso, lo que necesita el país es los mejores, sí. Exactamente, yo creo que las mujeres han demostrado en todas las actividades que desarrollan en el país, por su nivel, por su preparación, así que no creo que haya ninguna dificultad para que a la hora de tomar la decisión el pueblo, ¿no?, en la urna, pues tome. Y no creo que estoy haciendo campaña, estoy en todo el derecho en representación de las mujeres cubanas, porque somos más de 4 millones de federadas. Mientras estemos en desventaja en la representatividad, todavía somos el 35%, siendo como somos casi el 50 o más del 50 en casi todas las actividades importantes del país, pues tendremos con todo el derecho de luchar porque haya más mujeres representadas. Así Gracias, es. Arely. El análisis de los más importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional, acompañadas del criterio y las preguntas de la población. El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Bueno, vamos ya con Alina, nos quedamos por responder. Decía, Ismari le preguntaba a Elsa en Cienfuegos si se parecen las elecciones, los municipios se parecen a los nominados que tiene. Y yo le pregunto, porque a mí también me sorprende, si este proceso cerró el 25 de marzo y que ya ustedes tienen toda esa información, ¿en qué se parece esa cantera de nominados al país que somos? Ciertamente yo creo que es un reflejo de la sociedad civil cubana, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo en sentido general. Cuando apreciamos, e incluso aprovecho la oportunidad para decir que todos los datos del proceso electoral están sustentados en un sistema informático desarrollado por la Universidad de Ciencias Informáticas, la UCI, que nos ha dado la posibilidad de hoy tener con mayor claridad realmente y responderle esa pregunta que usted hace. Tenemos una composición incluso en este minuto de los trabajadores por cuenta propia, que ya van creciendo, un 2,8 aproximadamente tienen la representatividad dentro de la cartera. Trabajadores no estatales. Trabajadores no estatales, con la nueva forma de gestión no estatal que se tiene. Tenemos los jóvenes, tenemos, bueno, trabajadores de todos los... Los jóvenes son un 19, ¿no? Un 19%, superior incluso al proceso anterior, igual que las mujeres. Y cuando uno aprecia esa cantera y los resultados de la nominación, se parece a cada territorio, pero se parece en su conjunto a toda nuestra sociedad realmente. Ha sido un logro que yo creo que en cada proceso se va a ir incrementando. Y quería hacer una aclaración con relación a lo que hablábamos de la exposición de las listas, si usted me lo permite. Sí, cómo no. Pero el registro de electores en el país, en Cuba, lo distingue de otro proceso y quizás de otro país como ninguno, porque el registro en Cuba... En el mundo entero eso no se practica. El registro de electores es solo cubano. En el mundo entero, por lo general, es el padrón electoral que se inscriben para ir a votar. En Cuba existe un registro con características específicas.
especiales, considero yo única, que es permanente, público y de oficio. Es decir, rigen todo el tiempo, independientemente de que no estén convocadas las elecciones, se sigue actualizando, De manera permanente. De manera permanente. Aquí no vamos a encontrar lo que había en capitalismo, que un muerto vote ni nada de eso. Bueno, ciertamente no. Estamos trabajando en esa verificación para incluso depurar si entre proceso y proceso no se ha actualizado correctamente y queda algún fallecido, alguna persona no actualizada correctamente, bueno, pues que se pueda verificar y pueda irse a las urnas con un registro depurado como corresponde. Pero quería señalarle que cualquier ciudadano, cualquier elector, independientemente incluso que estén convocadas las elecciones, puede trasladarse a cualquier registro del país y puede actualizar su situación electoral en el padrón electoral. Es decir, no solamente en este momento que está la verificación, que de hecho puede... En cualquier momento de su vida, del año, de los años. De los años. Está establecido por el Decreto Ley 248 que rige toda la regulación de registro de electores del país. Alina, ustedes marcaban 3 fechas importantes, el 8, el 12, el 19 de abril. Ya sabemos que el 19 son las elecciones. ¿Qué pasa el 8, qué pasa el 12? Bueno, el 8 termina la capacitación, desde el 1 al 8, desde el 1 al 10 está la capacitación de los integrantes de la mesa y hasta el 8 será la verificación de la lista que estábamos señalando. Ahora, ¿qué va a pasar el 12? Yo creo que un elemento muy importante, se va a desarrollar la prueba dinámica. La prueba dinámica es algo fundamental para el desarrollo del 19 de abril de las elecciones, porque ese día vamos a probar todo el sistema en que se encuentra montado el proceso electoral y que se va a desarrollar el 19 de abril. Allí se integrarán todas las estructuras electorales a todos los niveles. La mesa con sus integrantes, incluso se emitirá un parte a la Comisión Electoral Nacional y se comprobará por todas las estructuras electorales la presencia del escudo, de la bandera, de la urna, del radio, de las condiciones materiales, de los locales. El sistema de comunicación se va a probar completamente, va a fluir y va a tener una peculiaridad esta prueba dinámica, que vamos a hacer un ejercicio práctico de uno de los partes del día de las elecciones, que es un parte fundamental. Eso no se había hecho. Nunca se ha hecho. Es un reto. Y es importante porque es el 6º parte de las elecciones, es el último parte del proceso electoral, complejo con todos sus datos, pero lo vamos a aprobar en función de que sea una actividad más de capacitación para las autoridades electorales. Usted habla del 6º parte, es decir, son 6 partes que se emiten en el día de las elecciones. Exactamente, son 6 partes que se emiten el día de las elecciones. El 6º parte se emite posterior a terminar, cerrar el colegio a las 6 de la tarde, que es que ese día, después que se hace el cómputo, pues bueno, todos los datos que da el cómputo se emiten y se registran en ese sistema informático de las elecciones y ya se contabiliza el resultado final del proceso. Alina, cuando pusimos en nuestra página web la noticia de que íbamos a abordar hoy el tema de las elecciones en Cuba, parecía que íbamos a tratar un tema que era la ley electoral, se habla mucho de eso últimamente, es bueno precisar, no tiene que ver estas elecciones con cambio de ley electoral, eso es un proceso posterior, no tiene que ver tampoco con ustedes, ¿verdad? La ley electoral que rige en este proceso electoral es la ley 72. Es la ley vigente en el país para desarrollar todo el proceso electoral y es por la que se está rigiendo el mismo. No realmente hay ninguna modificación de la ley hasta este momento y nosotros no somos la Comisión Electoral Nacional designada por el Consejo de Estado el 5 de enero para desarrollar el proceso de elecciones, no es la comisión que está trabajando en función de la modificación. Eso le corresponderá a los legisladores. A los que se designen y a los legisladores cuando corresponde. Bueno, me quedan 2 minutos, un poquito más, que se los dejo en su mano para que lo que quisiera, que le parezca que es importante en el proceso que iniciamos ahora hasta el 19 de abril. Yo creo que se impone una convocatoria al pueblo de asistir a las urnas el día 19. Y yo creo que a su vez... ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué usted cree que quienes nos están viendo, nos están escuchando, deben comprender la importancia de ese momento? A veces la gente cree que solo cuando hay elecciones generales, que solo cuando se eligen diputados es importante. Bueno, porque vamos a elegir al delegado de nuestra circunscripción. Hemos nominado más de 27.000 candidatos y ese día
todos nuestros electores deben ir a las urnas para elegir su delegado, el delegado el suyo, de su circunscripción, que en su día, como ya hemos expuesto, integrará la Asamblea Municipal del Poder Popular y puede llegar a ser su presidente y su vicepresidente. Y debemos aclarar además que en estas elecciones, a diferente de las elecciones del 2013, que eran elecciones generales, en su segunda etapa se vota por uno solo de los candidatos. Y que bueno, ese delegado es el que después representará a toda la comunidad y los intereses de todos esos electores en esa circunscripción. Y señalar además que el voto es un voto directo, secreto y voluntario. Es decir, estamos convocando a nuestros electores, a la población, a participar el 19 de abril en las urnas, pero es una convocatoria y recibirán la información al elector de los detalles de los más de 24.000 colegios que tenemos, el lugar donde se ubicarán, pero bueno, será un suceso del pueblo. Contamos con las organizaciones de masas para activar todos los sederistas, la federada, el pueblo en general y realmente desarrollar a la altura de estos tiempos las elecciones parciales de delegados a la Asamblea. Usted lleva ya un segundo mandato como presidenta de la Comisión Electoral. ¿Está contenta? ¿Se siente más cómoda, mejor? Bueno, estamos realmente trabajando mucho. ¿Hay tensión? No creo que haya tensión. Yo creo que hay preocupación, ocupación, pero también realmente la tarea nos apasiona, nos gusta y queremos cumplir con este pueblo que en fin de cuentas, al final de los finales vamos a elegir sus delegados de circunscripción y después las asambleas municipales. La importancia del acto electoral que vamos a desarrollar, yo creo que se merece el sacrificio de todas las autoridades electorales que están trabajando en este momento. Bueno, pues muchísimas gracias, Alina, que no hemos insistido en la composición, creo que se ha dicho tantas veces, quienes componen las comisiones electorales, que son los representantes de las más importantes organizaciones de masa del país, organizaciones de masas y sociales, son las que apoyan ese trabajo para que de la cantera que elegimos todos nosotros, que elegiremos el 19 de abril, también salga quienes ocupen las principales responsabilidades en el país. Así que aunque usted no lo crea, ese delegado o delegada suya que contribuyó a elegir o que contribuirá a elegir, puede ser mañana quienes nos representen las autoridades más altas de cualquier gestión dentro del país. Es importantísimo que tengamos en cuenta la seriedad que comporta este acto. Gracias de nuevo también a nuestros invitados por el trabajo que hacen, que permite sentarse hoy en tiempo a dar la información que hemos recibido. Las imágenes del día con que me despido tienen que ver con la batalla del hermano pueblo venezolano, que es en definitiva el pueblo latinoamericano, exigiendo la derogación del decreto de Obama que declara a Venezuela como una amenaza. Hay una maravilla que me ha enviado vía correo electrónico Alicia Radko, porque ya está circulando en las redes sociales este video, el nuevo video Viva Venezuela, somos la esperanza contra el decreto de Obama. Con este hermoso videoclip nos estamos despidiendo, porque también la suerte y la soberanía de Venezuela tienen que ver con la suerte y la soberanía de toda América Latina. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas noches. Para defender la patria nos hace fuerte la unión. Somos una misma sangre con un solo corazón. Para defender la patria nos hace fuerte la unión. Somos una misma sangre con un solo corazón. Mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Cabalgaremos los sueños de construir una patria que sea libre y soberana, llena de amor y bonanza. Cabalgaremos los sueños de construir una patria que sea libre y soberana, llena de amor y bonanza. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Venezuela es luz de vida, no somos una amenaza. Venezuela es
solidaria, tierra de paz y esperanza. Venezuela es luz de vida, no somos una amenaza. Venezuela es solidaria, tierra de paz y esperanza. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela.